¿Qué es el narcisismo? Primero es importante justo diferenciar de una personalidad narcisista y de los rasgos narcisistas, ¿no? Claro. Porque rasgos, pues todos tenemos de todo, ¿no? Claro. Como simplemente un rasgo que es muy común, no sé si de pronto han encontrado personas que son muy ordenadas, ¿no? Y entonces le mueves tantito algo y ya se pone así, ¿no? Puede ser un rasgo obsesivo compulsivo u obsesivo, pero puede ser muy distinto a la personalidad obsesiva, como ya un TOC, por ejemplo, que todo el tiempo tiene que estar siguiendo los rituales y demás. Entonces, bueno, en este caso, claro que hay un narcisismo sano también, y hay una frase bien peculiar que me gusta mucho, me gustan las raíces de las frases, y entonces no sé si recuerdan justamente esto que desde niños escuchábamos: mírame a los ojos cuando te estoy hablando. Uh-huh. Y justamente ese es el narcisismo primario, es en donde nosotros sabemos que existimos. ¿Por qué? Porque cuando mamá nos está amamantando, ¿no?, nos tiene aquí en el regazo, el bebé se refleja en la mirada de mamá, Uh-huh. y el bebé sabe que existe a partir de eso. Porque porque el bebé no se siente separado de mamá, siente que es la misma persona. Y entonces así empieza a darse cuenta que él es algo separado, que él existe. Y entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos y no nos ven a los ojos, nos sentimos como de, no me estás haciendo caso, ¿no? Claro, porque sentimos que no existimos. Una conexión, que no existe una conexión real o legítima. Y entonces justo de ahí, pues, viene, ¿no?, el nombre del narcisismo por la historia de Narciso, ¿no? Es correcto. Cuando se ve reflejado en el agua y entonces se enamora de él mismo, ¿no? Es justo este reflejo. Eso también nos hace entender que existimos, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, el narcisismo primario, que es completamente sano, porque si no, no sabemos que existimos, ¿no? Y en ese sentido, mencionabas ahorita un tema, y era un debate que teníamos aquí con el equipo, que era la parte del narcisismo sano o el narcisismo, ¿no? Quisiera ver si nos puedes ahondar un poquito más en esta parte del narcisismo sano para que quede claro, porque los que hemos convivido con personas narcisistas, pues no le vemos nada de sano, ¿no? Sí, justo, porque va hacia las defensas, ¿no? Okay. Y entonces aquí están puntos contrarios. Pero bueno, contextualizo un poquito más. Cuando nosotros llegamos a los 8 años, más o menos, es cuando justamente se da otra parte del narcisismo y un niño empieza a construir esa esfera narcisista. Es en donde un niño es demandante, se tiene que hacer lo que él dice, como dice, no es válido perder, y entonces si pierde se enoja, ¿no? Porque pues él tenía que ganar, ¿no? O a él le tienen que dar, ¿por qué? Pues porque es él, nada más por eso, ¿no? Y entonces puede ser que se vaya fortaleciendo esta esfera narcisista o que se vaya rompiendo también, que sería lo sano, ¿no? Claro. Que los papás pongan límites. No te voy a comprar esto, no tienes la razón, estás equivocado por esto, esto y esto, ¿no? Y entonces un niño empieza a entender, espérate, sí es cierto. Entonces el mundo no gira alrededor de mí, ¿no? Y yo les comento mucho a los pacientes, tenemos que entender que si tú te mueres, la vida de los demás va a seguir, ¿no? No se va a truncar, no va a estancarse, ¿no? La vida de los demás va a seguir. Sí les va a doler, sí les va a costar, claro, pero va a continuar, ¿no? En ese aspecto acabas de tocar un tema interesante, en la parte de la infancia. Entonces, cuando nosotros estamos en esa primera etapa de nuestra vida, hasta los 8 años tenemos como padres la oportunidad de poder ayudar a orientar a nuestros hijos, ¿es correcto? ¿Eso sí? Sí, porque justo vamos fragmentando, rompiendo esta esferita que pues es lo sano, ¿no? A muchas personas no les gusta, no les encanta el psicoanálisis. Sí. Les gusta más otro tipo de ramas terapéuticas porque te enseñan que la vida es color de rosa y bonito. ¿Y qué creen? Que no es cierto, ¿no? Dice mi analista, tenemos que saber también que la vida es culera,
¿no? Que tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos, y eso tenemos que aprender a afrontarlo. Sí, tenemos ¿no? que aprender a trabajar bajo la frustración, ¿no? Yo que he tenido equipos de ventas, siempre les he mencionado que hay que aprender a trabajar la frustración. Porque cuando aprendemos a trabajar la frustración, en el caso del ejemplo de los vendedores, pues vamos a entender que va a haber días muy buenos y va a haber días muy malos. En los días malos no te puedes tirar al piso y decir soy lo peor de este mundo y no sirvo para esto, y en los días muy buenos no te puedes sentir la última coca del estadio, ¿no? Entonces es esa parte como que equilibrar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son los elementos que caracterizan a una persona narcisista? Siempre va a tener la razón, ¿no? Y entonces, un narcisista no sabe perder. Nunca jamás en la vida va a aceptar, chin, la regué, discúlpame. No. En el tema de pareja es mucho más fácil, ¿no? Y un maestro preguntaba, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que tu pareja es narcisista? Nada más pregúntate, ¿cuántas veces después de una discusión o durante una se ha disculpado? Te ha dicho, sí, perdóname, yo me equivoqué en esto y esta es mi responsabilidad. Pues nunca. Nunca, siempre van a tener la razón. Por eso nos regresamos a la etapa de un niño de 8 años, en donde pues relativamente es válido porque es parte de su proceso, y un niño siempre va a tener la razón, ¿no? Pero vemos cómo si no sacamos al niño a través de la comunicación y de los límites, pues se va fortaleciendo esta esfera narcisista y van creciendo así, ¿no? En donde ellos siempre tienen la razón, no aceptan perder. Claro que son especialistas en la manipulación y en la seducción, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo? Y entonces también, claro que hay una parte que pues que justamente va a complementarlos, porque una persona sana se va a alejar de un narcisista, ¿no? Dice, no, por aquí ya me la sé y yo me hago a un lado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que complementa el narcisismo? Pues una persona sumisa, ¿no? Una persona que va a ceder ante los deseos y demandas del narcisista. Porque Es su pareja perfecta. Claro. Porque ¿no? es donde el narcisista va a poder brillar, va a poder destacar y siempre va a poder recargar las culpas y los temas en la persona que tiene esta debilidad, ¿no? Sí, y justo ahorita me viene a la mente, ¿no? Una frase del exnovio tóxico, ¿no? Me acuerdo que íbamos entrando, no sé, a un restaurante, un café, algo así, y entonces me dice, oye, ¿te das cuenta que todos nos están volteando a ver? Y yo le dije, no, la verdad es que yo soy muy despistada. Le dije, no, y entonces él me dice, bueno, la realidad es que solo me voltearon a ver a mí. Y yo así, ok, ¿no? Y claro que Alejandra del pasado, con su baja autoestima, dijo, pues sí, ¿no? Tal vez es cierto. A él lo están viendo. Y cuando le conté a un amigo se doblaba de risa, ¿no? Y me acuerdo que íbamos caminando y de repente yo así, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No? Y se había quedado atrás doblado de risa y me decía, ¿y le creíste? ¿Le creíste que solo lo habían volteado a ver a él? Y yo, ok. Pero en este sentido, hablando de pareja, ¿cómo tú dices la Alejandra del pasado con una autoestima débil pudo caer en esta parte? Pero ¿cómo nosotros, todos los elementos, todas las personas que hemos convivido con una persona narcisista, caemos en esa situación? O sea, porque son diferentes etapas y una persona narcisista, yo no creo que sean inteligentes, son muy hábiles. Son muy hábiles en la manipulación y lo acabas de decir, la seducción.